Bien, el contenido de hoy es clave porque nos aproxima a los campesinos contemporáneos en nuestras regiones latinoamericanas, pero también tratamos de caracterizar los campesinos en otros lugares del mundo y su particular presencia en países industrializados. Bueno, los campesinos contemporáneos. Tenemos que insistir que generalmente son campesinos que viven en el campo, que tienen un tejido vecinal extendido, pero esto es cada vez más problemático o menos profundo. O sea, el tejido vecinal de ellos, poco a poco, en la medida en que entran los procesos de modernización en el campo, se vuelven más limitados. Su campo de acción vecinal se vuelve más restringido. Entonces, esas socialidades profundas que antes veíamos en comunidades campesinas clásicas, que quizás ustedes alcanzaron a ver de niños o que sus abuelos pudieron haberles contado en cuanto a sus vidas rurales en sus veredas o en sus fincas, pues ya no tienen similaridades con lo que hoy estamos viviendo. Aún así, persiste el tejido vecinal. Si ustedes van a las extensas regiones cafeteras, por ejemplo, de pequeños y medianos productores de café, aún allí vive o la gente convive con relaciones vecinales significativas. Bien, esto no lo podemos mezclar para nada con la figura del obrero agrícola. El obrero agrícola es un actor económico en el campo actualmente. Obviamente tenemos obreros agrícolas desde el siglo XIX, sobre todo desde finales del siglo XIX, en los núcleos de desarrollo del capitalismo agrario, en Inglaterra, por ejemplo, o en Francia, pero esa figura cada vez más extendida en estos países industrializados. El obrero agrícola pues es un obrero de plantación. Usualmente estas plantaciones están mecanizadas, incluso semiautomatizadas. Pueden ser asalariados una parte del año, no todo el tiempo. Generalmente se vinculan a destajo por jornales, diríamos hoy, o por horas de trabajo. Y esto es fundamental, no tienen vida en el campo, no hacen una vida cotidiana en el campo, porque literalmente no hay tejidos vecinales, no hay una comunidad rural con la cual tener relaciones intensas de carácter vecinal. Dicho de otra manera, si ustedes van a la mesa de Ibagué y se adentran a las grandes haciendas con molinos y plantaciones de arroz, lo que van a encontrar es comunidad inexistente o comunidad rural cero. No existe. Son trabajadores vinculados a grandes plantaciones, para decirlo rápidamente, obreros agrícolas que hacen sus horas de trabajo y se desplazan a la ciudad de Ibagué o se desplazan al centro poblado de Buenos Aires o a otros lugares, pero no tienen vida vecinal. Si ustedes tratan de entrar en contacto con comunidades rurales, no existen, son escasísimas. Prácticamente se están obligados a desplazarse a los centros poblados para encontrar vida rural o vida campesina. Bien, hay unas transiciones interesantes que ustedes deben conocer dentro de su profesión, que son las hibridaciones del campesinado. O sea, el campesinado tiene mezclas con otros actores urbanos y rurales que pues hay que entender porque no, no se pueden definir como un campesino clásico, que es el que acabamos de ver. Por ejemplo, los campesinos pueden ser rururbanos, es una hibridación significativa, importante. ¿Qué quiere decir esto? Pues que son de origen urbano, perdón, de origen campesino, pero que tienen relaciones laborales temporales en la ciudad o con la ciudad. Incluso puede ser viceversa, campesinos, personas de origen campesino que empiezan a tener vida cotidiana en la ciudad, sobre todo en las periferias de las ciudades, pero desarrollan labores en el campo. Sin embargo, su identidad campesina es marcada, su identidad campesina aún lo define como tal y no se le puede considerar ni un habitante suburbano ni un habitante urbano. Pueden ser también esta diferenciación es clave. Pueden ser campesinos clásicos o tradicionales, que ya les acabé de mencionar, pero también existen campesinos semi-tecnificados o semi-modernizados, que es la gran mayoría, por ejemplo, de nuestro campesinado cafetero y, por ejemplo, de nuestro pequeño campesinado arrocero en el departamento del Tolima.
que mezclan algunas actividades típicas de la Revolución Verde, pero también hacen métodos de labranza tradicionales o de lo que llamábamos la agricultura orgánica, ¿no? Esta expresión agricultura orgánica es una expresión de origen antropológico en realidad. O sea, la agricultura tradicional que se hace en una relación bastante orgánica con la naturaleza, es decir, en una relación de alto ciclaje de los propios recursos de la naturaleza, ¿no? En la propia unidad productiva. Esto es típico desde el Neolítico, entonces o incluso es típico de la agricultura romana. Ustedes leen tratados romanos, los de Columela, por ejemplo, que son tratados del siglo I después de Cristo, y lo que notan en las descripciones de la técnica agrícola en muchos lugares de Latinoamérica es casi igual. Y eso es porque por la vía española toda la tecnología de labranza tradicional de Roma, del Imperio Romano, se trasladó a América Latina. Por ejemplo, solamente un ejemplo, la preparación de abonos. La preparación de abonos es típicamente una preparación que ustedes encuentran en los manuales agronómicos del Imperio Romano. Ahí está un ejemplo sencillo. Bien, pero aquí en este curso yo no puedo entrar, yo tengo un libro sobre eso, el que quiera pues también puede consultarlo, donde hablo sobre las técnicas de agricultura en el Imperio Romano. Bueno, también hay campesinos tecnificados que recuerden que les he mencionado que son los mismos farmer, que son los mismos campesinos modernizados, que son los mismos granjeros típicos de Irlanda o de Escocia o de Nueva Zelanda o de Islandia. En esto no encontramos mayores diferencias, pero es una figura que poco a poco ustedes la van a ver extendiéndose cuando Colombia ingrese en modernizaciones agrarias más profundas. También, pues, como ustedes saben muy bien, pueden ser jornaleros, personas que trabajan por días a destajo, pueden ser también pequeños propietarios en dos niveles, propietarios de minifundios o propietarios de microfundios, que en realidad son tenencias de tierra muy limitadas porque no ofrecen en realidad utilidades o retornos para la supervivencia de las familias o incluso para ahorrar patrimonio, no sirven, no le dan soporte patrimonial para enviar a sus hijos a las universidades o a estudiar, etcétera, y eso es una gran limitante, ¿no? Son como las clases proletarias o populares del campo, ¿no? Viven con muchas limitaciones. Y el gran propietario que ya les había dicho, recuerden las grandes extensiones de tierra de las comunidades Mir en la antigua Rusia, antes de la revolución, donde efectivamente había aprovechamiento colectivo de enormes cantidades de tierra. Este tipo de apropiaciones colectivas del campesinado, donde se tienen pues, importantes extensiones de tierra bajo usos colectivos, se fueron perdiendo, ya casi que son inexistentes, y la figura de un campesino terrateniente o un campesino gran propietario también existió y se fue socavando, se fue degradando a lo largo del tiempo, tal vez también por la evolución típica, la fragmentación del suelo, ¿no? Un ejemplo aquí interesante que ustedes deben saber es el hato comunal de los llanos. El hato comunal de los llanos existió y un propietario, un campesino podía tener 5.000 hectáreas o más, ¿no? Y era su labranza y se veía o se podía ver en realidad como un campesino en la categoría de gran propietario, pero obviamente eso entró en divisiones, en parcelaciones y ya no existen o son muy escasos, ¿no? Hay una investigación muy interesante que hizo una profesora de la Universidad Nacional, si no estoy mal, yo fui jurado de esa tesis donde trabajó el hato ganadero, el hato comunal ganadero, y allí pues hay sorpresas porque hasta hace muy poco ese hato existía, luego se disolvió. Bueno, pueden ser también urbanos, pero realmente campesinizados. ¿Qué quiere decir? Personas de origen urbana que ingresaron a la vida campesina y se volvieron campesinos, literalmente se campesinizaron. Son procesos lentos, progresivos y escasos, ¿no? Puntuales que se presentan, pero son divinamente posibles. Sobre todo se trata de generaciones jóvenes que nacen en las ciudades y que se aculturan en el medio rural, ¿no? Que no es fácil. Ya a alguien muy adulto le queda difícil aculturarse en el medio rural.
Bien, también pueden ser campesinos que cultivan en suelos urbanos y suburbanos. La categoría de campesinos en suelos suburbanos o personas que hacen actividades de agricultura suburbana y urbana son aquí en Colombia, por ejemplo, están extendidos en los ejes de desarrollo industrial, por ejemplo, ahí se encuentran fácilmente entre Bogotá y Zipaquirá o entre Bogotá y Tunja. Esos ejes viales de desarrollo industrial están en realidad también explotados bajo esta figura, ¿no? Son explotaciones agrícolas en zonas suburbanas. ¿Bien? Lo mismo sucede con los ejes Cali-Palmira, Cali-Jumbo o Medellín, por ejemplo, Guarne, Medellín-Sabaneta, etcétera, donde todavía ustedes ven este tipo, o pueden ver este tipo de agricultura suburbana e incluso urbana. En los países industrializados se ha vuelto una tendencia, es decir, los lotes o vacíos urbanos están haciendo conversión a usos agrícolas en medio de las propias ciudades. Lo mismo se puede ver, los que vayan en su momento a España, por ejemplo, pueden ver estos fenómenos en ciudades intermedias españolas, por ejemplo, de Cataluña se ve ese fenómeno fácilmente, donde comunidades campesinas, de origen campesino, se dedican a cultivar en lotes o vacíos urbanos o suburbanos. Bien, esta cifra no es menor, recuerden en la estadística que yo les presenté, son millones y millones de personas las que hoy mismo están haciendo agricultura en huertos urbanos y suburbanos. Bien, pueden ser también indígenas o afros que se campesinizan. Esto es una figura también inestable, de una identidad inestable, problemática, pero ustedes cuando estén en campo pueden ver o van a poder ver que hay comunidades indígenas que poco a poco se van campesinizando. ¿Qué quiere decir eso? Que van, por ejemplo, solicitando apropiaciones privadas de la tierra, no colectivas, sino propiedades privadas, que se van desprendiendo, por ejemplo, de las autoridades indígenas que deciden en asambleas el destino de su comunidad, se van desprendiendo de ello y efectivamente es un proceso que incluso fue el más extendido hasta hace poco en muchos lugares del país. Un ejemplo de esto muy claro es el de los emberas en el eje cafetero. Los emberas fueron sometidos a un proceso de campesinización progresivo y finalmente se convirtieron en propietarios o en jornaleros, propietarios de la tierra privados o bajo control de la propiedad familiar, pero en realidad se fueron convirtiendo en campesinos y hoy son campesinos, ¿no? Actualmente se sigue presentando, pero también eso genera conflictos con las organizaciones, por supuesto, indígenas, porque permanentemente en las zonas de presencia de resguardos, los indígenas pues se oponen al proceso de campesinización de las familias que están en su propio censo y no los dejan cohabitar o crean mecanismos, sobre todo tabuizados, que los protegen de la influencia de la vida campesina, que es en realidad, cuando uno está en terreno, empieza a verse con nitidez, ¿no? Al principio, cuando uno llega, uno no encuentra diferencias entre indígenas y campesinos separadas por un resguardo, sobre todo en el Cauca, no se ve con claridad, pero cuando uno hace vida, una vida un poco más intensa, más cotidiana con ellos, se da cuenta de que hay diferencias, ¿no? Hay diferencias de fondo en muchos aspectos de su vida cultural, especialmente su vida cultural y política. Y en algunos aspectos en lo que tiene que ver con su vida económica, que tiende a colectivizar el trabajo como el fruto del trabajo, en lo que tiene que ver con los resguardos indígenas, por ejemplo. Bien, los afros, las comunidades negras, que también tienen títulos colectivos, cuando están formalmente establecidas, hacen un uso colectivo del suelo, también tienen adjudicaciones para familias, eso no se puede olvidar, es decir, una posesión permanente de un lote, cementera y casa, pero también extensos territorios bajo uso colectivo. Ellos también pueden entrar en procesos de campesinización, ¿no? Y se apartan de las autoridades de estos consejos comunitarios, así se llama la máxima autoridad en las comunidades afrocolombianas. Entonces también pueden entrar en procesos de campesinización. O pueden ser también, los campesinos pueden ser anfibios, perdón, entre comillas.
Estos campesinos pueden ser artesanos, pescadores, pueden ser mineros artesanales, y todas estas actividades las pueden asociar con la agricultura. Entonces, se dedican, incluso aquí pongo algunos ejemplos, pero pueden vincularse, por ejemplo, a los circuitos de turismo. También atender turismo y al mismo tiempo ser pescadores, artesanos, mineros, rústicos, etcétera, y tener actividades de agricultura. Entonces, son expresiones que podemos considerar de un campesinado anfibio. Esto es un poco basado, aunque obviamente otros investigadores lo han visto, pero Fals Borda, uno de nuestros teóricos del campesinado en Colombia y en Latinoamérica, pues también lo vio claramente en sus estudios sobre la costa atlántica, nuestra costa atlántica, pero también lo alcanzó a ver de manera muy intuitiva, y no lo estudió a fondo, en las familias campesinas de Boyacá y de Cundinamarca. Entonces, es una cosa que todas las realidades rurales tienen en el mundo, pero pues que tenemos que identificar. Los campesinos son de alguna manera funcionales en distintos frentes de trabajo, no necesariamente son agricultores o ganaderos, sino que pueden combinar muchas actividades, y eso ha sido también típico del campesinado. Bueno, estos campesinos anfibios aún existen y están presentes en distintos lugares del país. Bueno, hay unas figuras en debate con las cuales yo no comulgo mucho, por ejemplo los neorurales, que ustedes les van a hablar mucho de ellos. Los neorurales son urbanos que ingresan al campo, tratan de establecer relaciones vecinales, muchas veces incursionan en la agricultura bajo distintos esquemas tecnológicos, y realizan también de manera paralela otras actividades. Este tipo de neorurales, estas personas, en mi opinión, no se pueden considerar campesinos, ¿no? En general no se puede considerar campesinos, excepto que el proceso de campesinización sea profundo, como el que yo les acabo de mencionar, especialmente porque sus tejidos vecinales, en mi tesis, no son profundos, son tejidos vecinales bastante utilitarios, distantes, o también son tejidos vecinales de autoridad, donde establecen relaciones jerárquicas con el campesino. No veo con claridad cómo se puedan campesinizar así. También dependen de fuentes externas, muchos de ellos son pensionados, pequeños empresarios, personas que se retiran al campo, etcétera, que no viven las angustias, etcétera, del campesinado del día a día, que tiene que vivir día a día, perdón. Entonces no lo veo claramente que estén allí, pues, en esa categoría de campesinos aún, ¿no? E incluso neorurales, por ejemplo, en mucha literatura se aplica a comunidades agrarias que colectivizan la tierra de carácter anarquista, pero un anarquista en la ciudad, en el campo, colectivizando la tierra, no deja de ser un anarquista, no deja de ser una persona que, a pesar de que puede explotar ciertos valores colectivos de campesinado antiguo, campesinado clásico, pues en realidad no tiene relaciones vecinales fáciles de conseguir, ¿no? De sostener, dado que tiene una visión de mundo compleja, ¿no? que es de por sí difícil de comprender para muchos líderes campesinos cuando se trata de divulgar. Recordemos que el campesino tiene un lado muy importante histórico, y es que su propietarismo familiar es muy marcado. Es decir, él defiende su cementera, su lote de pastoreo y su casa de una manera innegociable. Es decir, eso no lo entrega, es un propietarista familiar, porque sabe que eso es lo único que tiene, es su propiedad. Entonces, esa conducta conservadora, propietarista de la familia, fácilmente no le permite a él conectarse con intereses colectivos, donde ello implique socializar un producto o el fruto de la producción, o incluso no fácilmente lo convence de compartir la propiedad, ¿no? La propiedad que él controla, ¿no? Compartir con otros la propiedad. No son fáciles, ¿no? De disuadir respecto a los provechos de tener una vida colectiva. Bueno, y de por sí, recuerden que el anarquismo colectivista tiene el problema de que nunca ha resuelto el problema de la autoridad, porque siempre termina conformándose una élite que decide por los demás y que saca provecho o ventajas
de los frutos de la comunidad, ¿no? Es de los cuellos de botella de toda organización social que trata de administrar los frutos de un colectivo. Es un problema que nunca se ha podido superar establemente, ¿no? Comunidades ecologistas, por ejemplo, o espiritualistas, que también se instalan en el campo, tratan de llevar una vida como si fueran campesinos, pero es como, no son campesinos. También los podemos allí ver como neorurales. Este tipo de expresiones se aplican para estos casos de manera extendida, no tenemos ningún problema. En resumen, neorurales, lo vemos bien, con estas comunidades espiritualistas, ecologistas e incluso ecoanarquistas que van al campo, que en realidad son urbanos que están experimentando una vida rural, ¿no? Estos neorurales. Incluso las estadísticas, muchas estadísticas han mostrado que los neorurales regresan a la ciudad. O sea, los neorurales tienen es como unas largas vacaciones en el campo y luego regresan a la ciudad. Precisamente porque no se comprometen con las afugias o con enfrentar las necesidades del campo, ¿no? Realmente, como un proyecto de vida. Bien, entonces es como un experimento político, también se puede ver así, ¿no? Que hacen los neorurales en el campo. Bien, ahora, hay los campesinos, tenemos que distinguirlos de comunidades indígenas o de otras etnias, porque en realidad no se pueden mezclar. Es decir, hay ósmosis o hay momentos de relación, pero no se pueden confundir. Los campesinos, por ejemplo, se subordinan en general al Estado, son subordinados al Estado moderno, por ejemplo. Tienen religiones o reproducen religiones oficiales o dominantes del Estado. Obviamente hay campesinos que pueden estar al margen de estas religiones, pero el comportamiento general, la tendencia general, es que el campesinado sigue las religiones de Estado oficiales. Claro, tienen esta conducta proprietarista, familiar, ¿no? De defender la parcela privada, de defender conductas individualistas o conservadoras, con las excepciones del caso que les he mencionado, de los campesinos que colectivizaron la tierra. Sin embargo, y esto voy a insistir mucho, colectivizan la tierra, pero no es toda la tierra. Siempre ellos han insistido en tener posesión absoluta o casi absoluta de su terreno cercano a la casa, o su lote o su cementera. O sea, su propiedad familiar es muy marcada, no permite que la colectivización sea total, ¿no? Los bienes de trabajo, los medios de trabajo, los equipamientos de trabajo de uso pues, familiar, tampoco se comparten, etc. Entonces, eso sí es una ilusión que se ha constituido, pero sí, por ejemplo, las zonas de pastoreo, de explotación de bosques, sí pueden ser de uso colectivo, y tradicionalmente han constituido autoridades comunitarias, o sea, que emergen de la comunidad, consejos o asambleas, para repartirse según un calendario los usos de estos bienes colectivos, ¿no? Eso lo concerta, o cuando hay conflictos, ese mismo consejo o esa misma asamblea trata de resolverlos con árbitros que sean aceptados por las partes de conflicto. En esto se parece mucho a las formas de justicia tribales o las formas de justicia antiguas que yo les mencioné ya un poco antes de que se constituyeran los estados. Eso continuó en la vida moderna, estatal moderna, en muchos momentos. Bueno, pagan impuestos, esto es muy importante, o sea, reconocen una autoridad fiscal a la cual le pagan impuestos, y pues es obvio que exigen educación, exigen salud y otras dotaciones públicas al Estado central. O sea, ellos consideran que el Estado central les debe a ellos una serie de programas de intervención social, y lo exigen. Esto es un signo bastante evidente de que están subordinados al Estado y que también se consideran ciudadanos del Estado que merecen protección, alivio de sus afugias, etcétera, o atención de sus necesidades. En resumen, están o hacen parte de los programas estatales, ¿no? Se consideran como parte del Estado, que ya vimos que eso es una retórica. Ser parte del Estado en realidad es ser parte del no Estado, que en realidad constituyen el Estado, son las élites que controlan el Estado, ¿no? Bueno, pueden compartir rasgos con los indígenas, como ejemplo con comunidades indígenas o incluso con comunidades afro en Colombia, en estos aspectos. No siempre, pero pueden. Desconfianza y resistencia hacia lo moderno, hacia el cambio, hacia las conversiones tecnológicas, por ejemplo.
hay desconfianza y además muchas veces desconfianzas fundadas. Yo ya les he mencionado el fracaso del aguacate Hass en el norte del Tolima, donde muchas fincas ganaderas pequeñas y medianas hicieron conversión a aguacate y eso se convirtió en un desastre. Ahora dejaron abandonados los cultivos o están vendiendo las tierras, o las tierras arrendadas por los aguacateros, pues las dejaron abandonadas y los campesinos ya no tienen rentas porque esas tierras habían sido arrendadas. No es fácil que ellos hagan conversiones tecnológicas. En el caso nuestro, por ejemplo, que lo he estudiado un poco más aquí en el Tolima, se requieren décadas y décadas de conversión sostenida en el tiempo y con instituciones, les he insistido, que acompañen la conversión. Y las instituciones no solamente se trata de asistencia técnica, sino de infraestructura, también se trata de precios de sustentación, se trata también incluso de formas de fortalecimiento de la comunidad vecinal, acompañamiento en materia de salud, servicios públicos, etc. Es decir, se trata de intervenciones estratégicas, integrales, de largo plazo para que el campesino vaya haciendo la conversión. Eso lo hizo el cafetero, por ejemplo. Eso lo hizo el cafetero, o sea, sufrió ese proceso y se trata de una conversión prolongada en el tiempo de muchas décadas, ¿no? Bien, y con éxitos, por supuesto, económicos relativos, o si no, no funciona, ¿no? Bien, entonces, en eso hay cercanías o rasgos comunes con los indígenas, ¿no? Desconfianza y resistencia hacia lo moderno, puede haberla, ¿no? Otra cosa que también, en lo que también coinciden es que exigen, por supuesto, la atención del Estado, en eso se parecen, son similares, con una diferencia es que los indígenas pugnan por programas pues, financiados, programas de educación, programas de justicia propia, programas de desarrollo agrícola, etc. Pero ellos exigen que sean diseñados e implementados por ellos mismos. El campesino no tiene ese nivel de organización. El campesino cuando va ante el Estado no le pide al Estado que ellos mismos sean los formuladores de la política o de los proyectos, sino que le dejan vía libre al Estado para que sus técnicos o tecnócratas decidan cómo enfocar el proyecto productivo, por ejemplo. En el caso de los indígenas no hay más control sobre el plan o el programa. Y si es de educación, lo mismo. Los campesinos son abiertos al experimento educativo que haga Bogotá. Los indígenas en eso son más restrictivos, no, prefieren o exigen que se concerte el programa educativo. Incluso ya es claro que las culturas que eran ágrafas, pues ya tienen escritura de sus lenguas, formas escriturales, y exigen que se hable y se escriba en su propia lengua. Esto es un proceso de reconstrucción bastante transmoderno, o sea, ¿por qué digo transmoderno? Porque coge elementos ancestrales tradicionales y los mezcla con elementos típicos de la cultura moderna, ¿no? Entonces enseñan la lengua con las ciencias filológicas y lingüísticas que crean el mundo moderno, reconstruyen su lengua, enseñan a escribir y hablan la lengua. ¿Bien? ¿Sí ven lo interesante cómo se producen estas mezclas? Con el pijao no se ha podido hacer eso. Yo hace muchos años le insistí a estos rectores, que en realidad nunca entendieron esta línea de investigación, que se hiciera un trabajo de reconstrucción de la lengua, al menos de algunas voces pijao en el Tolima. Les hablo de hace 16 años y eso nunca fue posible. Creo que hasta ahorita están haciendo un proceso de reconstrucción de esos patrones, de esas raíces y patrones lingüísticos, de la sintaxis, que es lo más difícil de reconstruir. Lo están tratando de hacer, pero yo creo que ya es muy tarde. Bien, luchan políticamente por tener más representación en el Estado, en eso se parecen, pero han sido más eficientes los indígenas. Recuerden que el campesinado no existía, era como subsumido dentro de la gran categoría de ciudadanos, pero el campesinado no existía como una figura independiente que debería tener un programa de intervención particular, sino que hasta hace muy poco fue reconocido dentro de la Constitución como un actor estratégico de la nación. Aparece por fin la palabra campesinado como un sujeto de derechos, etcétera, dentro de la Constitución, y en eso pues no hubo mayor oposición de nadie, porque efectivamente la realidad es tosuda, ¿no? Efectivamente los campesinos existen,
al menos en las dos versiones, campesino tradicional y campesino semi-tecnificado, y es enorme la cantidad de personas, los millones y millones de actores rurales que están en esta categoría y no se podía ignorar. Entonces, existe ahora ya, entonces es posible que la presencia del poder campesino, por resumirlo rápidamente, tenga más representación en el Congreso. Hoy mismo tenemos un par de representantes del campesinado, ellos se hacen llamar así directamente, representantes del campesinado. Hay uno de Nariño, Robert Daza, que representa al campesinado y así él impulsa su campaña. También hubo uno que renunció hace un tiempo, que dirigió un movimiento importante durante el estallido social de 2021 de Boyacá. Creo que es agrónomo también, parece que es de formación de agrónomo. Bueno, ese es Pachón, César Pachón creo que se llama él. Él también llegó al Congreso representando los intereses del campesino. Bueno, entonces, no sé en realidad qué hagan en sus agendas, pero lo que sí veo es que es inédito. Antes en la historia de Colombia era muy raro decir yo ondeo las banderas del campesino, campesino voten por mí. O sea, era bastante difícil enviar ese mensaje. Bueno, exceptuando los momentos en los que, por ejemplo, Juan de la Cruz Varela en el Sumapaz expuso la bandera del campesinado y de la reforma agraria, pero bueno, todo eso fue terriblemente reprimido, etcétera, y en realidad nunca se constituyó un movimiento campesino con el poder de poner senadores o representantes a la Cámara. Hasta ahorita yo estoy viendo eso y es saludable que obviamente lleguen más campesinos a estos centros de poder. Y bueno, otra diferencia es que hay una tendencia marcada dentro de los indígenas a defender tierras colectivas. En el campesinado la tendencia marcada es la contraria, es a pedir propiedad familiar, o sea, propiedad privada familiar, ¿no? Es una tendencia. Yo aquí en Colombia no he visto movimientos campesinos defendiendo colectivización de la tierra o tierra colectiva, es muy difícil, exceptuando algunas expresiones políticas que las he escuchado en el Cauca, por ejemplo, que tienden a defender las zonas de reserva campesina, que es una figura legal para congelar la formación de latifundios, que en dichas zonas de reserva campesina se despejen o se dispongan terrenos de uso colectivo, ¿no? Para atender varias necesidades de la propia reserva campesina. Puede que eso tenga una funcionalidad enorme y una potencialidad, si se administra bien, por supuesto. Puede que tenga eso, porque lo que tiene que ver con bosques, aguas, lagos, lagunas, humedales, caminos, zonas de pastoreo, unas zonas de pastoreo específicas, y bueno, obviamente todo lo que implica el bosque o la selva, ¿no? Frutos del bosque, leña, etcétera, y otras garantías de salud del ecosistema que esto ofrece, bueno, etcétera. Incluso mitigación de impacto climático, o sea, disipaciones de calor en momentos de picos de temperatura. Todo esto es más fácil que la zona de reserva campesina lo trate de forma colectiva, lo administre de forma colectiva, que hagan pactos para manejar esos recursos colectivos, ¿no? Pero lo que sí van a ver, y siempre va a ser una constante en nuestro campesinado, es que lo que es su parcela y su cementera, etcétera, sea proprietarista, sea de un enfoque proprietarista. Eso los de ahí no van a moverse, con sus linderos perfectamente delimitados, etcétera, ¿no? Pero es posible y puede que tenga éxito, ¿no? Las zonas de reserva campesina, recuerden que todas las décadas anteriores duró congelada. Eran muy pocas las que se aprobaron. Estaban condenadas casi que a neutralizarse. Con el gobierno actual, el último, sí hubo una agenda de aprobación de zonas de reserva campesina y se permitió la constitución ya de varias. Y obviamente hay problemas actualmente con unas propuestas de zonas de reserva campesina, bueno, varios problemas en el Cauca, por ejemplo, hay varios problemas ya. Pero bueno, esa figura se está usando mucho hoy en el gobierno de Petro. Esperemos a ver en qué va a terminar eso, pues porque no podemos anticiparnos a las cosas del futuro, ¿no?
Bien, dejamos hasta aquí, perdón, y hacemos la lectura. Gracias.